Mi abuelo tiene un rol súper importante en lo que para mí fue armar Zapatería Maestra. Él tiene una empresa de papeles, que si bien no es manufactura, pero sí está de alguna manera relacionado al mundo del diseño igual. Siempre me interesó y los zapatos en particular no sé, me provocaba muchísima curiosidad. O sea, mi mamá me cuenta que de repente la acompañaba al supermercado y no me encontraba y me encontraba como buscando en los pasillos y probándome zapatos grandes y como me gustaba muchísimo el objeto, me llamaba muchísimo la atención. En la historia es una manera a través de la cual las personas se identifican y por ejemplo en las culturas más antiguas tú puedes ver el cargo o el rol que tenía como una persona dentro de la sociedad por el tipo de zapato que usaba. Eso a mí me parece algo como súper bonito. O sea, de la manera en que una persona puede como distinguirse o puede construir su propia identidad en base a un zapato. Yo aprendí a hacer zapatos en una fábrica súper chiquitita en Barcelona, donde trabajábamos no más de 10 personas. Cuando yo llegué a Santiago de vuelta y me puse a buscar cuál era la industria que existía para poder fabricar zapatos, yo partí trabajando con maestros de a uno. Tú puedes hacer zapatos completamente a mano sin necesidad de máquina, pero obviamente es un trabajo que es mucho más lento y muchas veces no tiene tampoco la mejor terminación. Entonces, el tema fue ver cuál era la mejor ecuación entre qué máquinas se utilizaban para tener una buena terminación y una buena calidad. Hay maestros que están súper abiertos a aprender y que les fascina el diseño y que ellos mismos se emocionan, o sea, arman el zapato y terminan, lo ven y les fascinan y te dicen como, oye, que quedó lindo esto, que queda linda esta combinación de cueros y me comentaban y todo. Y hay otros que son más conservadores y que son más reticentes a hacer cosas nuevas y que con ellos era como un poco más difícil, pero en general fue un proceso súper bonito de aprendizaje mutuo. Para mí son las fundaciones, o sea, es como es donde nos paramos, donde pisamos. Y yo estudié arquitectura, yo soy arquitecta, entonces también la comprensión de esa fundación desde la cual uno se construye, o sea, construye su estilo físico, obviamente que eso transmite una identidad interior. Hay algo que tienen algunos objetos y que uno los ve y transmiten eso. Y eso que hay detrás es el oficio.